Ok, chicos, chicas, muy buenos días. Comencemos con la clase de hoy. La clase de hoy no va a ser tan práctica como otras veces, ¿ya? Hoy vamos a hablar un poquito de teoría porque esto que vamos a dar hoy va a ser súper importante para darnos cuenta cuán efectiva puede ser las estructuras de datos que vamos a empezar a ver a partir de ahora. Es decir, hoy lo que vamos a estar hablando es de la complejidad algorítmica de un programa, ¿ok? Es decir, yo programo algo. Sí, sí. Me preguntan en el chat si voy a grabar la clase hoy. La estoy grabando. Recuerden que yo la grabo de manera local para que se grabe con mejor calidad. ¿Ya? Entonces, nada, hoy lo que vamos a estar viendo es la complejidad algorítmica. ¿Ok? Entonces, ¿para qué nos sirve la complejidad algorítmica? Eso lo vamos a estar viendo hoy, cómo le llamamos la complejidad algorítmica a algo. Entonces, comencemos. ¿Ya? De lo que vamos a estar hablando hoy, básicamente, a ver, déjenme agrandarles esto. Se quedó negra la pantalla. Ahí sí. No sé por qué últimamente está medio lento esto. Ya, entonces, a ver, de lo que vamos a estar hablando hoy va a ser, vamos a hablar del tamaño de un problema, ¿ok? Las técnicas de conteo de instrucciones que se utilizan para ver cuán rápido es un problema con respecto a otro, y vamos a terminar viendo lo que es la complejidad asintótica. No sé si alguno ha escuchado de la notación O, ¿ya? Pero esas son las cosas que vamos a estar viendo durante el día de hoy. Y después les voy a poner un ejemplo de ejercicio, ¿ya? Porque igual la semana que viene hay una prueba corta acerca de esto. ¿Ok? A ver si ustedes son capaces de evaluar eh, la complejidad de determinados problemas que se les van a dar, ¿ya? Entonces, comencemos diciendo que un buen programa, primeramente, está constituido por varias cosas, ¿ya? Y cada una de esas partes que constituyen un buen programa, hay varias de las que ya se le ha hablado. Es decir, se le ha hablado de la mantención, de lo que es la documentación, la legibilidad del código, cosas por el estilo. También se le ha hablado de la eficacia. ¿A qué se refiere con eficacia? De cumplir los requisitos que requiere nuestro cliente, ¿ya? O nuestro usuario. La persona que va a ocupar el software, ¿ya? Entonces, la persona que va a utilizar el software quiere ese software porque tiene determinados requisitos o requerimientos, ¿ya? Entonces, la eficacia es la manera en la que yo soy capaz de, a través de mi software, darle solución a esos requisitos que él pone. ¿Ok? Ahora, la eficiencia es cuán bueno es mi software, cuán rápido es, cuánto se demora, cuánto almacenamiento se lleva. ¿Ok? Es decir, puede haber un software que cumpla con todos los requisitos, pero se demora un día en dar respuesta. Y los almacenamientos se demora, almacena las cosas en 2, 3 teras, necesita 4 servidores, ¿ya? Sin embargo, si hay una persona que logra hacer el mismo software, que cumple los mismos requerimientos, y en vez de un día se demora una hora en dar la respuesta y no ocupa tanto espacio los datos, ese software es mucho más eficiente. Y el usuario puede que esto le interese más incluso que la eficacia. Es decir, está dispuesto a sacrificar determinados requisitos con tal de que el software le funcione rápido. ¿Ok? Entonces, lo que nos vamos a estar centrando hoy va a ser en el tema eficacia, este que está acá abajo. Tema eficiencia, perdón, que es este que está acá abajo. ¿Ya? Entonces, de eficacia les voy a decir bien poco. Es decir, ustedes tienen un problema, tienen requisitos correctos e incorrectos. Ya ustedes saben que la toma de requerimientos es una parte fundamental del desarrollo de software. ¿Ok? Y después de que toman correctamente los requerimientos, otra cosa es que lo implementen bien. ¿Ya? Porque muchas veces tenemos errores en el código y cosas que van apareciendo, sobre todo cuando es un software grande, que van apareciendo en el camino. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos una eficacia bien implementada, deberíamos estar en esta parte del diagrama, ¿ok? Que es, tomamos requisitos correctamente y los implementamos también de manera correcta. Entonces, cuando hablamos de la eficacia de un problema, también hablamos de lo que es validar y verificar. Validar es, por supuesto, lo que nosotros hacemos con el cliente, que es pedirle los requerimientos que ustedes saben, ay, parece que se lo habían dado a partir de contratos, ¿ya? Es decir, yo creo contratos, lo habíamos visto en Java, que yo defino contratos con el cliente, le tomo los requerimientos y dado esos contratos, yo empiezo a crear mi código.
¿ok? Y verificar eso se hace después a través de pruebas, ya cuando tengo el código, genero determinadas pruebas pequeñas, el cliente también ahí juega su rol porque empieza a probar el software y me dice esta parte no está funcionando, está así, y ya esa es la segunda parte de la eficacia, que es donde acá dice verificar, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos resuelto el tema de la eficacia, ya tomamos bien los requerimientos y supuestamente los vamos a desarrollar bien. Es decir, en conjunto con este análisis de eficacia, nosotros vamos a tener que llevar un análisis de eficiencia, ¿ya? Es decir, cuando estoy implementando el software, yo también tengo que ver cuánto almacenamiento voy a ocupar, cuánto se va a demorar ese algoritmo, y para tener todo esto en cuenta, yo debo hacer un análisis a priori, ¿ya? Análisis a priori, ¿a qué se refiere? Yo todavía no tengo nada implementado, ¿ya? Yo voy a desarrollar un software y yo debo ser capaz a priori, sin implementar nada, tener una estimación de cuán bueno va a ser mi software, ¿ya? Puede existir alguno mejor o no, ¿ya? Pero yo puedo, a priori, es decir, teniendo como un pseudocódigo de mi software, yo puedo saber cuán bueno o cuán malo va a ser, ¿ok? Y de eso es de lo que vamos a estar hablando hoy. Ya el análisis a posteriori, eso se desarrolla después que nosotros tenemos una implementación del software. Cuando nosotros tenemos ya algo implementado, ahí le empezamos a hacer prueba al software y ese es el análisis a posteriori. Pero a priori, antes de empezar a desarrollar nada, yo también tengo que tener un análisis de cuán bueno va a ser mi software. Y de este análisis a priori es del que vamos a estar hablando hoy. ¿Ok? Y el análisis a priori se refiere más que nada al tiempo de ejecución del algoritmo. Eso es lo que vamos a estar hablando. ¿Ya? El tiempo de ejecución del algoritmo está muy relacionado a la manera en que se almacenen los datos. ¿Ok? Entonces, si nosotros almacenamos los datos en algo que se lleva mucho espacio y no está almacenado de manera óptima, igual se va a demorar en ejecutar el software. ¿Ok? Pero la manera de almacenar los datos, eso lo vamos a estar viendo a partir de la siguiente clase, que ahí vamos a hablar ya de estructuras de datos específicas para determinados tipos de problemas. Entonces, cuando yo tengo un problema, yo primero tengo que decir, ok, mi problema en tiempo de ejecución yo creo que me va a llevar, ok, y qué estructura de datos yo creo que puedo aplicarle a este problema. Esta estructura de datos, ok, súper bien. Entonces, con esa estructura de datos, ¿cuál sería el tiempo de ejecución? ¿Ya? Entonces, hoy vamos a estar hablando del tiempo de ejecución y el tema del almacenamiento lo vamos a ir viendo a partir de las siguientes clases. ¿Ya? Entonces, cuando yo calculo el tiempo de ejecución de un programa, esto es una cosa muy relativa. ¿Por qué? A ver, primero tenemos los datos, ¿ya? Los datos van a ser importantes para cuánto se demore el software en ejecutarse. Por ejemplo, si yo tengo 2 millones de datos, se va a demorar más a si tengo 5 datos. Eso es obvio, ¿ya? Y el algoritmo también va a influir mucho, ¿ok? Si yo, por ejemplo, para buscar un elemento, imagínense que tengo un arreglo. Si el arreglo está ordenado, yo para buscar ese elemento puedo hacer una búsqueda binaria. No sé si saben lo que es una búsqueda binaria, pero la búsqueda binaria lo que hace es que si yo quiero buscar un elemento en este arreglo que está ordenado, yo voy a la mitad y digo, ok, el elemento que está en la mitad es menor o mayor que el que estoy buscando. Si es mayor que el que estoy buscando, entonces el que estoy buscando está en la segunda mitad. Si es menor, entonces el que estoy buscando está en la primera mitad. ¿Ya? O al revés. No, si es menor, claro, si es menor está en la segunda mitad y si es mayor, el elemento que estoy buscando está en la primera mitad. ¿Ok? Entonces, si se fijan con ese tipo de búsqueda, estamos descartando la mitad de los elementos en una sola operación. ¿Ya? Sin embargo, si yo no tengo los elementos ordenados, yo tendría que ir uno por uno en todos los elementos, ir buscando y preguntándole, ¿tú eres el elemento que estoy buscando? No, voy al siguiente. ¿Tú eres el elemento? No. Entonces ahí voy descartando uno a uno los elementos. Mucho más lenta la búsqueda en ese caso. ¿Ya? Entonces el algoritmo también influye. ¿Ok? Si yo los tengo ordenados y voy buscando de uno en uno, no importa que estén ordenados, igual va a ser súper lenta la búsqueda. Ahora, si yo voy haciendo una búsqueda binaria que primero le pregunto al elemento que está justo al medio, le pregunto, ¿tú eres menor o mayor? Ya, eres menor, entonces voy a buscar el elemento en la segunda mitad. Y de esa segunda mitad le pido el elemento que está en la mitad ahora. ¿Ya? Entonces ahí le digo, ¿tú eres mayor o menor? No, soy mayor. Ah, ya. Entonces ahí ya, fíjense que ahí ya tengo un cuarto de los elementos.
y en la siguiente iteración voy a tener 1/8 de los elementos, y en la otra 1/16. Si se fijan, va reduciéndose de manera exponencial, por lo tanto, es mucho más rápido que el lineal, porque cuando yo voy pidiendo un elemento en un elemento, se va reduciendo en uno nomás, ¿ya? Entonces voy buscando el elemento de uno en uno, y si tengo 2 millones de elementos, voy a tener que preguntar 2 millones de veces a ver si ese elemento está en el arreglo. Sin embargo, si yo tengo una búsqueda binaria y los elementos están ordenados, yo voy a preguntar no 1 millón de veces, sino, no sé, no sé si 20 veces quizás, ya quizás menos, pero de 20 veces a 1 millón de veces hay un gran tramo. Entonces, el algoritmo también influye. Aquí hay otras cosas, que es el lenguaje de programación. Como ustedes saben, Python es súper lento, es el ejemplo del lenguaje de programación más lento que hay. Ya Java también es lento porque Java tiene entre medio una máquina virtual, y entonces no es como C++ que compila su código directamente al lenguaje máquina, sino que Java compila una cosa que se llama bytecode, ¿ya? Y bytecode corre sobre una máquina virtual. Entonces, esa máquina virtual, cuando yo tengo un ejecutable en Java, igual la máquina virtual tiene que convertir ese código, ese bytecode, tiene que convertirlo a código máquina. Entonces, ahí tiene un tiempo de ejecución extra que se demoran los, los programas de Java. Igual los programas de Java, para hacer la programación más fácil al usuario, hace determinados tipos de chequeo, que ya hemos hablado algunos de ellos durante las clases anteriores, hace determinados tipos de chequeo que C++ no hace, ¿ya? C++ dice, mi objetivo es ser rápido. Si soy fácil o difícil para los programadores, ya eso es otra cosa, ¿ok? Java no. Java dice, yo voy a tratar de ser lo más condescendiente que pueda con los programadores, voy a tratar de hacer la mayor cantidad de chequeos que pueda para evitarle errores y cosas por el estilo, pero C++ no. El Garbage Collector también que tiene Java es muy potente, entonces igual se lleva su tiempo estar corriendo ahí por detrás, igual tiene otros procesos corriendo por detrás. Entonces, el lenguaje de programación influye mucho. El compilador influye mucho también porque hay compiladores que son más rápidos que otros. Y las características del computador también, evidentemente, va a influir mucho en cuán rápido va a correr determinado software. Por ejemplo, si yo un software que ustedes buscan un elemento en un millón en un array de longitud 1 millón, quizás en un computador i7, quizás no. En un computador i7, bueno, no necesariamente, porque el i7 lo que hace es paralizar. Pero bueno, en un procesador que tenga, que corra a 3200 GHz por segundo, va a darme una solución más rápida que en un procesador que corra a 1500 GHz por segundo, por decir algo. ¿Ya? Entonces, entonces, eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Pero en el curso nos vamos a estar centrando en estas dos. Es decir, si nosotros asumimos, si nosotros asumimos que el lenguaje de programación siempre va a ser el mismo, el compilador va a ser el mismo y las características del computador va a ser el mismo, ¿ya? ¿Cómo nosotros podemos mejorar nuestro algoritmo? ¿Ya? Basándonos solamente en los datos, es decir, cómo vamos a almacenar esos datos de manera óptima, y el algoritmo, es decir, cómo podemos implementar el algoritmo de una manera más inteligente para que no ejecute tantas líneas de código, ¿ya? Es decir, da lo mismo la cantidad de líneas de código que tenga, pero lo que importa es que a la hora de ejecución vaya por la menor cantidad de líneas de código posible, ¿ya? Es decir, que ejecute las menos posibles. Entonces, en lo que nos vamos a estar centrando es en estas dos, ¿ya? No nos va a importar las características del computador, ni el lenguaje de programación, ni el compilador, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nos centramos en esto que está acá abajo, por ejemplo, ustedes quizás uno tenga un computador que es un i7 última generación, el otro tiene uno que es un Celeron, y entonces el que tiene el Celeron dice, yo hice el último algoritmo, está súper bueno el algoritmo, pero se demora 2 segundos en devolverme un elemento. Entonces la otra persona dice, ¿por qué 2 segundos si a mí se me demora 15 milisegundos? ¿Ya? Por poner un ejemplo. Y quizás el que tiene el Celeron tiene un algoritmo que es mucho mejor que el que tiene el i7, ¿ya? Y no se dan cuenta porque están comparando
las características de sus computadores. ¿Ya? Entonces, para evitar esto, hay una manera de medir el software. Entonces, ahora, en vez de comunicarse y decir, el mío se demoró un segundo, el mío se demoró 2 minutos, en vez de decir eso, ahora se van a estar comunicando, cuando terminemos esta clase, deberían estar comunicándose con una jerga así como el mío es ODN, el mío es ODN cuadrado, ¿ya? Y ODN, ¿qué quiere decir? Que es lineal, ahí lo vamos a ver en detalle, no se preocupe. Pero ODN, ¿qué quiere decir? Que es lineal, por lo tanto, va a correr más rápido que el ODN cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? A pesar de que quizás el n cuadrado le corra más rápido a la otra persona porque tiene un computador más rápido, si esta persona que tiene ODN toma su software y se lo pasa a la persona que tiene un i7 o un computador de última generación, va a correr mucho más rápido que el otro algoritmo. ¿Ya? Entonces, por eso no nos vamos a guiar por la implementación, el lenguaje, es decir, no nos vamos a guiar por el lenguaje ni por las características de los computadores. Vamos a estar guiándonos por la calidad del algoritmo. ¿Ok? Y para eso vamos a ver cómo se mide. Entonces, hay técnicas de conteo de instrucciones. Y una de las técnicas es encontrar la operación activa dentro del código. ¿Ok? Es decir, una operación activa es como la operación que más se repite. Es la operación que siempre se va a estar ejecutando para solucionar mi software. ¿Ok? Voy a leer un momentito el chat y sigo acá, a ver, porque tengo dos chats. Ya, no. No era ninguna duda. No era ninguna duda. Pero bueno, continuamos. Operación activa. ¿Qué hace una operación activa? La operación activa es una instrucción que ustedes vean que se va a repetir muchas veces. ¿Ya? Es decir, la instrucción que más se va a repetir dentro del código, que se va a estar ejecutando y ejecutando más veces. Entonces, esa operación nosotros la vamos a definir como operación activa. Y lo que vamos a hacer es, una vez que yo defino mi operación activa, voy a ver para el mejor y el peor caso cuántas veces se va a ejecutar esa operación activa. ¿Ok? Ahí vamos a ver ejemplos, no se preocupe. Ya. Entonces, por ejemplo, si yo quiero buscar un elemento de un arreglo desordenado, ¿cuál sería la operación activa? A ver, el consejo mío es que primeramente, a ver, les voy a abrir acá un notepad. Se los voy a agregar acá. ¿Ya? Voy a cerrar esto. Esto es otra cosa. Ya. Entonces, mi consejo es, primeramente, hagan un pseudocódigo. ¿Ya? No necesariamente tiene que ser en C++, ni en Python, porque esto que estamos viendo hoy es general. Esto se aplica para todos los lenguajes de programación. Da lo mismo en lo que estén programando. Entonces yo le aconsejo que hagan un pseudocódigo nomás para ver cómo va a funcionar su algoritmo. Por ejemplo, si yo busco un elemento en un arreglo, yo digo por elemento en, pueden poner in, como ustedes quieran, esto es un pseudocódigo, ¿ya? In, arreglo, ¿ya? Por cada elemento en el arreglo, yo digo si elemento es igual a elemento buscado, ¿ya? Es decir, si el elemento actual del arreglo es igual al elemento buscado, entonces, bueno, voy a poner print, pero en realidad aquí pueden poner encontrado. Y aquí poner salir, no sé, como ustedes quieran. Igual si quieren hacer un pseudocódigo que no sea tan pseudocódigo, pueden poner aquí si quieren un print y aquí pueden poner un break, como ustedes quieran. ¿Ya? Pero esto es un pseudocódigo, esto es para ustedes guiarse, ¿ok? De lo que tiene que hacer su algoritmo. Entonces aquí fíjense lo que yo estoy haciendo. Por cada elemento en el arreglo, si el elemento es igual al elemento que estoy buscando, entonces imprime encontrado y sal del algoritmo. ¿Ya? Lo primero que tengo que identificar es la operación activa. ¿Cuál es la operación activa dentro de este pseudocódigo? Bueno, la operación activa aquí va a ser esta, la comparación de un elemento del arreglo con el elemento buscado. Entonces, aquí yo tengo que poner operación activa, va a ser comparación de elementos
del arreglo con el elemento buscado. Ya, chicos, no vean esto como una sola opción. Ahí esto es un pseudocódigo y esto es algo que estoy escribiendo yo, no es una guía absoluta. Y quizás ustedes tienen hasta mejor redacción que yo y les queda distinto esto. Esto es un mar de posibilidades. Lo único que sí tiene que quedar claro aquí en OA a qué usted se está refiriendo ya cuando se refiere a la operación activa. ¿Ya? Entonces aquí en el OA yo me estoy refiriendo a la comparación, es decir, esta va a ser mi operación activa. ¿Por qué? Porque fíjense que cada vez que yo busco un elemento, yo voy a comparar ese elemento con el que estoy buscando. ¿Ya? Es decir, esto no puede ser una operación activa, porque esto solamente se va a ejecutar cuando, cuando lo encuentre. Y esto solamente se va a ejecutar cuando lo encuentre. ¿Ya? Igual, si yo pongo un print acá, no tiene mucho sentido de que esto sea una operación activa, porque en realidad no está haciendo nada. ¿Ya? Y entonces, y esto también no es fundamental del sistema, esto yo puedo borrarlo. Entonces, la operación activa es esta, la comparación. ¿Ok? Entonces, ahí yo tengo mi operación activa. Ahora me toca contar. ¿Ya? Entonces, yo puedo decir, mejor caso y peor caso. Entonces, ¿cuál creen ustedes aquí que sea el mejor caso? Es decir, ¿cuándo es que se van a ejecutar menos líneas de código? Acá. ¿Ya? No sé. A ver. Voy a ver en el chat a ver si alguien me dice. En este pseudocódigo, ¿cuándo ustedes creen que se va a ejecutar menos líneas de código? Muy bien. Ahí me dice Pablo, me dice cuando se encuentre inmediatamente. Ya, Noah Fagundes también. ¿Ya? Y Fran Cortés también, cuando está al inicio. Muy bien, esa era la respuesta, ¿ya? Es decir, si yo tuviera el arreglo en donde yo estoy buscando, es este arreglo, ¿ya? 3, 4, 1, 6, ¿ya? Cuando menos líneas de código se va a ejecutar es cuando el elemento esté justo al inicio, ¿ok? Entonces, mejor caso, cuando el elemento buscado está justo al inicio. ¿Ya? Entonces, mejor caso, cuando el elemento buscado está justo al inicio. Ok, cuando el elemento buscado está justo al inicio, este if se cumple la primera vez y sale. ¿Ya? Es decir, imprime encontrado y sale. ¿Ok? Ahora, ¿cuál creen ustedes que sea el peor caso? El peor caso, muy bien, cuando el elemento está al final. Ya, parece que lo tenían listo en el chat porque lo dispararon al tiro. Muy bien, está súper bien esa respuesta. Cuando el elemento buscado está al final. Porque fíjense que si está al final, yo tengo que ir por el arreglo uno a uno los elementos y tengo que hacer esta comparación para todos los elementos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si el elemento que yo estoy buscando es el 6, tengo que comparar este con el 6, este con el 6, este con el 6, este con el 6. ¿Ya? Quizás hay algún pillo que me dice, bueno, profe, entonces vayamos los elementos desde atrás hacia adelante. Sí, pero recuerde que este algoritmo tiene que ser genérico, no importa el arreglo que le den, ¿ya? Entonces, si ustedes hacen este algoritmo para que vaya de atrás hacia adelante, entonces su peor caso va a ser cuando el elemento esté al principio, ¿ya? O si ustedes van tomando uno del principio, uno del final, después el segundo de acá, después el segundo de acá, su peor caso va a ser cuando el elemento esté en el medio, ¿ya? Entonces, no importa el algoritmo que ustedes tengan, el peor caso siempre va a ser distinto, ¿ya? Es decir, aquí hay diferentes formas de hacer esto. Una forma es ir de adelante hacia atrás, una más forma es ir de atrás hacia adelante, otra forma es ir tomando el primero y comparándolo, ir tomando el último y comparándolo, después el segundo, el penúltimo, el tercero, el antepenúltimo, y así. ¿Ya? Si lo hacen así, entonces, ¿cuál es el peor caso? Cuando esté en el medio. ¿Ya? ¿Y cuál sería el mejor caso? Cuando esté al principio. ¿Ya? ¿Se entiende un poco la lógica esta de peor y mejor caso, no? Sí. Este ejemplo es bastante básico. ¿Ya? Entonces, el peor caso es cuando está justo al final. ¿Ya? Por supuesto. Por supuesto. Esto, a ver,
esto está subordinado al algoritmo este que yo definí acá, ¿ya? Entonces, si por ejemplo, a ver, ¿cómo le explico? Quizás en una prueba corta ustedes dicen, ya, yo quiero buscar un elemento y en vez de buscarlo de adelante hacia atrás, yo estoy buscando después después este, ¿ya? Entonces, su peor caso sería cuando el elemento está en el medio y su mejor caso sería cuando el elemento está al inicio, ¿ya? Entonces, en ese caso, también está bien, ¿ya? Está súper bien también y tendrían todos los puntos de la prueba corta. Por eso les digo que es relativo. Su mejor y su peor caso viene subordinado al algoritmo que usted haya definido. ¿Ok? Entonces, después que usted define el pseudocódigo, después que usted identifique la operación activa, después que usted defina cuál es su mejor y su peor caso, el mejor caso es cuando menos veces se va a ejecutar la operación activa y el peor caso es cuando más veces se va a ejecutar la operación activa. Después que usted identifica eso, tiene que identificar cuántas veces se va a ocupar la operación activa. Es decir, aquí en el mejor caso, la operación activa se va a ejecutar una vez, ¿ya? Podría ejecutarse 100 veces. Lo que nos interesa acá es que en el mejor caso se va a ejecutar de manera constante. No importa cuánto es la constante, si es 1.000.000, si es 2.000.000, ¿ya? Pero si, por ejemplo, si este arreglo sigue aumentando, ¿ya? Por ejemplo, digamos que la operación activa se va a ejecutar 1.000.000 de veces, ¿ya? En este caso no, se va a ejecutar una sola. Pero digamos que se va a ejecutar 1.000 veces, ¿ya? Para el caso, para el mejor caso, se va a ejecutar 1.000 veces, ¿ya? Pero entonces lo que sucede es que si yo aumento este arreglo y lo sigo aumentando y tengo un arreglo de 2 millones, ¿ya? Y la operación activa para el mejor caso se va a seguir siendo de 1.000 veces, es decir, la operación activa se va a ejecutar 1.000 veces para el mejor caso, sin importar el tamaño del arreglo, es decir, el tamaño de entrada. Cuando me refiero a tamaño de entrada es cuántos elementos tiene este arreglo. Entonces vamos a decir que ese tiempo va a ser constante, ¿ya? Porque no importa cuántos elementos tenga ese arreglo, siempre la operación activa se va a ejecutar la misma cantidad de veces, ¿ya? Entonces, cuando nosotros definimos un arreglo, definimos un algoritmo, perdón, lo mejor que les puede pasar en la vida es que el tiempo de ejecución sea constante. Es decir, que no importe la cantidad de elementos que yo le doy, siempre se va a demorar lo mismo en ejecutarse. Ahora, aquí no va a ser tan así, porque fíjense, el peor caso es cuando el elemento que están buscando está al final. Entonces, si se fija, ese peor caso está subordinado al tamaño del arreglo. Es decir, esta operación, ¿cuántas veces se va a ejecutar? Se va a ejecutar se va a ejecutar una cantidad de veces igual a la cantidad de elementos que tenga este arreglo, ¿ya? Entonces, si le llamamos a la cantidad de elementos que tiene este arreglo, le llamamos n, entonces se va a ejecutar n veces, ¿ya? ¿Sí? Se va a ejecutar n veces. Entonces, cuando se ejecuta n veces, es decir, que esto aumenta, ¿ya? A la vez que este arreglo va aumentando, el peor caso va aumentando su tiempo de ejecución de manera lineal, es decir, no se queda constante, sino que va a ir aumentando de manera lineal, ¿ok? Es decir, si esto tiene, por ejemplo, 20 elementos, ¿ok? Y el peor caso se va a demorar 20 veces, se va a demorar 20, por decir algo, se va a demorar 20, pero después cuando tenga 2 millones, se va a demorar 2 millones en 2 millones de operaciones en ejecutarse, ¿ok? Sin embargo, este siempre se va a demorar lo mismo. Entonces, quizás para los arreglos de longitud pequeña, el peor caso va a ser mejor, porque le parezca que no, va a ser mejor. En este caso no, porque va a ser una sola operación. Pero en determinados algoritmos, a veces, el peor caso, eh, el peor caso para arreglos pequeños no se va a demorar tanto como el mejor caso, ¿ya? Pero para este algoritmo no. Entonces, lo que le interesa a ustedes es ver
cómo va a crecer, ¿ya? Es decir, cómo va a crecer el tiempo de ejecución de su algoritmo en base al tamaño de la entrada de los datos, ¿ya? Si se fija, y yo voy aumentando acá los datos, este tiempo de ejecución, que es 1, ¿ya? Se va a mantener constante. Siempre va a ser 1, no importa el tamaño de los datos. Sin embargo, este de acá va a aumentar de manera lineal. Va a depender linealmente del tamaño de los datos. ¿Ok? Es decir, va a ser una función lineal. El tiempo de ejecución va a estar el tiempo de ejecución en base a la entrada de los datos, así es como se define, ¿ok? Se define TDN. TDN es por el tiempo de ejecución. El tiempo de ejecución en base a la entrada de los datos va a ser igual a n, ¿ok? Y para el mejor caso, el tiempo de ejecución en base a la entrada de los datos va a ser igual a 1. Entonces fíjense que a medida que yo voy aumentando el tamaño de esto, es decir, el n, a medida que yo voy aumentando el n, este va a ser constante. Y aquí a medida que yo voy aumentando el n, igual va a aumentar el tiempo de ejecución. ¿Ok? Y entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Tenemos que buscar cuál es el tiempo de ejecución para el peor y el mejor caso. ¿Ya? Y una vez que tenemos el tiempo de ejecución, tenemos que ver cuál es el orden. ¿Ya? Y el orden es lo que vamos a explicar ahora. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Alguna duda hallando el tiempo de ejecución del mejor y el peor caso? ¿No? Igual este es un ejemplo básico, después les voy a dar otro ejemplo que quizá también le aclaren un poco más el panorama. Pero para este ejemplo básico, ¿se entiende? Vamos a ir de a poquito. ¿Ya? Bueno, no me dicen nada, lo voy a tomar como un sí. Dicen que cae otorga, entonces yo voy a asumir que sí, que entienden todo hasta ahora. Entonces continuemos. ¿Ya? Hay alguien que me dice más o menos, hay otro que me dice por qué igual a 1, ¿ya? Ya. A ver, el tema es, aquí le estoy haciendo una simplificación, aquí todavía no estoy utilizando el orden, ¿ya? Entonces, yo aquí les puse igual a 1, ¿por qué? En el mejor caso, por ejemplo, el mejor caso aquí, ¿cuál es? Que el elemento que yo estoy buscando se encuentra al principio del arreglo. Entonces, si el elemento se encuentra al principio del arreglo, ¿cuál es mi operación, ¿cómo se llama? Mi operación activa. Mi operación activa va a ser esta comparación. Entonces, si el elemento está al inicio del arreglo, ¿cuántas veces se va a ejecutar mi operación activa? Que es esta de acá. Si está al inicio del arreglo, la operación activa se va a ejecutar una sola vez. ¿Ya? Entonces, si está al final del arreglo, ¿cuántas veces se va a ejecutar mi operación activa? Que es esta línea de código de acá. Se va a ejecutar n veces, ¿ya? Donde n es el tamaño del arreglo, porque va a tener que ir uno por uno. Tú eres no, tú eres no, tú eres no. A ver, imagínense que todos son diferentes, porque aquí igual puse elementos repetidos. Pero imagínense que yo estoy buscando un elemento que va a estar al final del arreglo nomás. Entonces va a tener que comparar contra todos los elementos, es decir, esta línea de código se va a ejecutar n veces, una vez por cada elemento del arreglo. Por lo tanto, el tiempo de ejecución va a ser igual a n, porque la operación activa se va a ejecutar n veces. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿por qué igual a 1? Bueno, ahí les dije, ya parece que le quedó claro. Ya, entonces continuemos. Esto generalmente no se da solamente así, esto es un cálculo bruto o así por encima, ¿ya? Pero generalmente lo que se da es un orden, ¿ya? Porque muchas veces un algoritmo, acá por ejemplo, de determinado algoritmo, usted le da aquí 3000 y casi siempre esto es una aproximación, nunca es la cantidad exacta de líneas que se va a ejecutar. Por ejemplo, mi algoritmo acá, yo estoy tomando esto nomás, pero igual va a ejecutar estas líneas de código, ¿ya? Y yo no las estoy contando, por lo tanto es una aproximación. Entonces, como esto es una aproximación, en realidad lo que yo voy a hacer es dar el orden de mi aproximación, ¿ok?
Entonces, los órdenes más ocupados son el lineal, el cuadrático, el exponencial y el logarítmico. ¿Ya? Entonces, vamos a ver varios ejemplos. A ver, acá les quiero mostrar algo. Ya, acá. Ya. En desmos.com, ok, desmos.com calculadora, ahí hay un calculador online que es súper bueno para graficar y otras cosas. Quizás algunos ya los conozcan de su ramo de ingeniería o quizás lo están conociendo ahora y les va a ser súper útil, así que bacán igual que lo conozcan ahora. Ya, en esta librería, es decir, en esta página web, lo que se puede hacer es graficar funciones, ¿ya? No sé si a ver, se ve completamente. Sí, se ve completamente. A ver. Entonces, por ejemplo, si yo grafico una función lineal, x es la función lineal, ¿cierto? Entonces, x al cuadrado es la operación, es la función cuadrática, ¿ya? Es decir, cuadrado, vamos a poner también un exponencial de base 2, ¿ya? Entonces, 2 a la x, ¿ya? 2 a la x, y vamos a poner un logaritmo en base 2. Aquí también tienen un teclado, ¿ok? Aquí pueden ir a funciones, en misceláneas parece que es donde está el logaritmo aquí. Logaritmo, ya, en base 2 de x. ¿Ok? Entonces, lo que yo quiero que les quede claro acá es lo siguiente. Es la manera en que se comportan estas curvas. Bueno, aquí, a lo mejor ahora con lo que está pasando con el COVID, de más que han escuchado crecimiento exponencial, crecimiento exponencial, crecimiento exponencial por todos lados, ¿ya? Porque lo que pasa es que el crecimiento exponencial es muy rápido, ¿ya? Entonces aquí en el orden de los algoritmos, el peor algoritmo, el peor orden que les puede dar es que su algoritmo crezca de manera exponencial. Si el algoritmo, es decir, el tiempo de ejecución con respecto al tamaño de la entrada crece de manera exponencial, ese es el peor orden que, bueno, no es el peor, pero es uno de los peores que se les puede ocurrir acá entre los más comunes. ¿Por qué? A ver, el exponencial, los voy a poner acá por orden. A ver, lo mejor que les puede pasar en la vida, lo mejor que les puede pasar en la vida, a ver, ¿se pueden trasladar? Sí, hoy, bacán, se puede trasladar. Ya, entonces lo voy a trasladar para acá. Y este lo voy a trasladar para acá. Entonces, lo mejor que le puede pasar en la vida es que su algoritmo crezca de manera logarítmica. ¿Qué cosa es un algoritmo que crece de manera logarítmica? Por ejemplo, la búsqueda binaria. ¿Ya? Cuando ustedes tienen un arreglo ordenado y hacen una búsqueda binaria, es decir, que preguntan en la mitad, después en la otra mitad, fíjense que ahí ustedes van a tener que hacer una cantidad de operaciones igual a logaritmo en base 2 de la cantidad de elementos que ustedes tengan. Porque en cada iteración están eliminando la mitad de los elementos. ¿Ya? Por lo tanto, van a necesitar logaritmo en base 2 operaciones. Entonces, la búsqueda binaria es súper óptima. ¿Ya? Entonces, el lineal, fíjense, esta función verde que hay acá abajo es la función logarítmica. ¿Ya? Crece muy despacio, es decir, acá abajo tenemos el tamaño del problema. A medida que aumenta la cantidad de elementos que yo tengo en el arreglo, fíjense, va aumentando, aumentando, si aumenta el tiempo de ejecución. Es decir, la Y es el tiempo de ejecución y la X es el tamaño del problema. Si el tiempo de ejecución es logarítmico, fíjense que aumenta de manera muy lenta, muy lenta, muy lenta. Entonces yo puedo tener cualquier cantidad de elementos y el tiempo de ejecución se va a mantener muy rápido dándome respuesta. ¿Ya? Ahora, si yo determino que, ¿ok? Si yo determino que mi tiempo de ejecución va a ser lineal, ¿qué cosa es un tiempo de ejecución lineal? Este que yo les había mostrado acá, ¿ya? Si su operación, si su operación básica, esta de acá, ya se ejecuta n veces, entonces va a crecer de manera lineal, el tiempo de ejecución va a crecer de manera lineal con respecto al tamaño del problema, ¿ok? Por lo tanto, ese algoritmo va a ser lineal, ¿ok?
Entonces aquí si se fijan, la cuadrática y la exponencial igual son reparecidas, incluso parece que la cuadrática crece más rápido, pero ya llega un momento en que la exponencial, a ver, aquí lo puedo hacer un scroll y si se dan cuenta, a medida que nos alejamos, la exponencial va creciendo mucho más rápido que la cuadrática, pero mucho más rápido que la cuadrática. No sé si notan la rapidez. Igual la cuadrática crece súper rápido, ya, por si acaso. Igual la cuadrática, pero fíjense ahí que la exponencial está creciendo ahí súper rápido también, ¿ya? Entonces, a ver, ¿por qué? Bueno, y el tiempo constante, a ver, no sé si... Ah, mira, aquí les puedo hacer algo para que vean lo que les decía. A ver, por ejemplo, si yo tengo algo que se demora un tiempo de ejecución de 100. Este va a ser un tiempo de ejecución constante, ¿ya? No sé si puso la función. A ver si lo pongo así. Ahí sí. Ahí me tiró la línea. Ya. Entonces, si yo lo pongo constante, fíjense que hizo esta línea de acá. Entonces, esta línea de acá, el tiempo de ejecución siempre va a ser 100. ¿Ok? Entonces, siempre va a ser 100. Entonces, fíjense que para casos pequeños, es decir, para tamaños de arreglos pequeños, los que están por acá, este tiempo de ejecución va a ser peor, ¿cierto?, que todas las demás. Pero lo que nos interesa no es eso. Lo que nos interesa es cuando n tiende a infinito, cuando se va para el infinito, ¿cuál es el mejor? Y fíjense que ya para estos casos, ya cuando yo tengo un tamaño de arreglo de 50 elementos, esta de acá que se va a demorar 100 operaciones, va a seguir siendo 100. Sin embargo, el exponencial va a ser algo por ahí arriba, súper lejos, ¿ya? El tiempo de ejecución que le va a corresponder va a ser un tiempo de ejecución súper lejano para allá arriba, ¿ya? Entonces, ya ahí empeoró. Igual el lineal, igual va a ser mejor que el constante, si el constante vale 100, eh, hasta, que, hasta que el arreglo tenga 100 elementos. Ya cuando el arreglo tiene más de 100 elementos, fíjense que el lineal, a partir de ese n, ya empieza a ser peor que algo que es constante. ¿Ok? Y el logarítmico igual va a pasar lo mismo. Acá no se nota tanto, acá no, bueno, acá igual el logaritmo, igual aquí el logaritmo parece que tiene como una asíntota en 1. Aquí parece que el logaritmo es asintótico en 1, pero generalmente no pasa eso. ¿Ya? Es decir, generalmente lo que tenemos es... A ver, logaritmo y tenemos como una constante acá o algo por el estilo. ¿Ya? Bueno, igual esto creció súper rápido. Igual, esto es otro tiempo de ejecución que es súper común, que es x logaritmo de x. Ese es más, crece más rápido que el lineal. ¿Ok? A ver, pero lo que les quiero decir es que el logaritmo 2 en base x, no me acuerdo cómo es que se mueve la asíntota, parece que es, este va a tener como una sobrecarga acá, que es, parece que es acá. A ver, así, cuando ustedes le suman una variable que no es x, Desmos le crea como un slide. ¿Ya? Un slider. Entonces ustedes pueden aquí interactuar y ver si yo le aumento a, ¿ya? Si yo le aumento a, ¿qué pasa? La logarítmica se está quedando justo igual. Y si yo lo multiplico por a, en vez de sumarle a, bueno, aquí es un logaritmo de algo negativo, está indefinido, pero sí, a por x. ¿Ya? Yo quiero que me llegue hasta 100 el slider. ¿Ya? Entonces,
Bueno, igual no estoy moviendo la asíntota. Bueno, no recuerdo igual la asíntota dónde es que se mueve. Si se mueve aquí abajo en el exponente. A ver, nos estamos yendo por la rama. Al final, lo que yo quiero que les quede claro es que la logarítmica crece mucho más lenta que la exponencial, que la cuadrática y que la lineal. Es como la más rápida. La lineal crece mucho más lenta que la cuadrática y la exponencial. Y la exponencial es como la más mala de todas. Igual, la n, es decir, cuando yo tengo una lineal por una logarítmica, esa va a crecer más lento que una cuadrática, pero va a crecer más rápido que una lineal. ¿Ya? Es decir, este tipo de orden es como el intermedio entre una lineal y una cuadrática. Ahora vamos a ver por qué todo esto es importante. A ver, vamos a ver por qué todo esto es importante. ¿Ya? Pero lo que yo quiero es que le quede claro acá las funciones. A ver, me dicen algo en el chat. Ya. Entonces, ok, esta crece más rápido, esta crece más lento. Yo lo que quiero que les quede claro es que lo mejor que les puede pasar en la vida es que le toque una constante. ¿Ya? La constante porque no importa el tamaño del arreglo, siempre va a valer lo mismo. Lo segundo mejor que le puede pasar en la vida es que sea logarítmica. Después viene lineal, después lineal con logarítmica ligada, después cuadrático y por último exponencial. Igual si tiene una función cúbica va a ser mejor que exponencial. ¿Ya? Es decir, una cúbica va a ser peor que cuadrática, pero va a ser mejor que exponencial. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Y volvamos a la presentación. ¿Ya? ¿Por qué es importante todo esto? Fíjense, aquí es como el mismo grafiquito. Ya, ahora sí. Ahí me preguntan, estamos en clase de estructura, ¿verdad? Sí, porque ahí repasamos un poquito de funciones. Pero bueno, toda esta charla y toda esta vuelta que les di, ¿para qué es? El tema es que TN, cuando ustedes calculen el TN, eso generalmente les va a dar una aproximación que va a ser una función. Entonces, esa función usted tiene que decir de qué orden es. Y entonces, por ejemplo, si otro compañero o otra persona les dice, ok, yo logré hacer un algoritmo que es de orden n cuadrado, ¿ya? Es de orden n cuadrado. Usted tiene que saber que si su algoritmo es de orden n, es mucho mejor que el otro, ¿ya? Porque a medida que aumente, aunque lo prueben con 50 elementos y su algoritmo se haya demorado más que el de la otra persona, ya va a llegar un momento que si tienen suficientes elementos, su algoritmo, como es lineal, va a ser mejor que el de la persona que es cuadrática. Y lo mismo para los diferentes tipos de orden. ¿Ok? Entonces, si alguien tiene una cosa que es constante, que no importa el tamaño del arreglo, eso es lo mejor que puede pasar, porque fíjense que no importa si aumentan la cantidad de elementos que tiene el arreglo, siempre se va a demorar lo mismo. ¿Ya? Quizás se demora mucho, sí, pero siempre va a ser lo mismo. Entonces, va a llegar un momento en el infinito donde van a tener tantos elementos que incluso para el lineal y para el logarítmico se va a demorar harto en darle una respuesta. Igual el logarítmico lo dudo porque crece muy despacio, pero muy despacio. ¿Ok? Entonces, pero bueno, teóricamente en el infinito, el logarítmico, cuando va a infinito, igual el logaritmo no debería ser asintótico, sino que debería crecer a infinito. Por lo tanto, a medida que se va a infinito, el tamaño del arreglo de usted va a llegar un momento que el algoritmo que es constante va a ser mejor que el algoritmo que es logarítmico. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sabemos si mi algoritmo es constante, es lineal, es logarítmico? Vamos allá. Ya ustedes tienen un tiempo de ejecución, ¿ok? Es decir, estos son los pasos que han hecho hasta ahora. Tienen un pseudocódigo, ¿ya? Para saber qué es lo que hace tu programa. Seleccionan cuál es su OA, ¿ok? Entonces, por ejemplo, encontrar X en una lista, el OA puede ser comparación de X con un elemento de la lista, ¿ya? Si multiplican dos matrices, multiplicación de dos números reales. Eso es el OA de multiplicación de dos matrices. Ordenar una lista de números, comparación entre dos elementos de la lista, porque fíjense, cuando ustedes ordenan, lo que hacen es que van por
varios elementos de la lista comparando con los que están después, ¿ya? Y si es menor, los cambian, ¿ya? Entonces, el OA sería comparar dos elementos de la lista, ¿ya? Entonces, una vez que definen el OA, ahora lo que les toca hacer es contar para el peor y el mejor caso. Es decir, su algoritmo de ordenación o su algoritmo de multiplicación de dos matrices, ¿cuántas veces necesita ejecutar ese OA que se definió para el peor caso? ¿Y cuántas veces necesita ejecutarlo para el mejor caso? ¿Ya? Y entonces eso les va a dar como una función, ¿ya? Por ejemplo, acá en el TXT que les había mostrado, la función va a ser 1 para el mejor caso y n para el peor caso. ¿Ya? Hasta ahí, hasta donde habíamos llegado. Ahora vamos a ver lo que es la notación O. Entonces, la notación O se refiere, a ver, esta es la definición formal. La definición formal lo que dice es, una función f es O de otra función g si existe una constante positiva, si existen constantes positivas c y n, tales que la función f es mayor que 0 y es menor que c por la función g para cualquier n, ya que es mayor o igual que n sub 0. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere esto? Es decir, si usted tiene, ya, si usted tiene una función que es, por ejemplo, una función que es 4 veces n al cuadrado, ya, 4 por n al cuadrado más 5 por n más 3. Si ustedes tienen esta función y ustedes quieren saber si es o de n o de n cuadrado o de 1, es decir, o es constante, ¿ya? Si ustedes quieren saber en esta función de qué tipo es, lo que deberían hacer es, a ver, yo quiero saber si es n cuadrado, ¿ya? N cuadrado. Por lo tanto, existe una constante que yo multiplique por n cuadrado y sea mayor que esta función, ¿sí o no? Es decir, si aquí yo multiplico n cuadrado por 5, ¿ya? Quizás para los primeros elementos, no sé, para uno, quizás no, pero va a existir un n, ¿ya? Va a existir un n, fíjense, este 5 de acá sería el c del que les hablan aquí, ¿ya? El c del que les hablan en esta definición es esta c de acá, ¿ok? Entonces, existe una c tal que, ¿ya? Existe una n sub 0 y, por ejemplo, digamos que la n sub 0, aquí no sé, pero por ejemplo, si n vale 1, 5 por 1 al cuadrado es 5. Y 4 por 1 al cuadrado es 4, más 5 más 3 es 8. 4 más 8, 12. Es decir, esto le va a dar 8 y esto le va a dar 5. Por lo tanto, este va a ser menor que este. Pero a partir de determinado n, ya, por ejemplo, no sé si es a partir de n3 o n2, a partir de n2 me atrevería a decir. Pero bueno, si ustedes ponen aquí n5, ya, si ponen n5, muy probablemente esto de aquí va a ser mayor que esto de acá. Y para cualquier n mayor que esa, también este de aquí va a ser mayor que este de acá. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esto? Que el algoritmo, este algoritmo, era mejor para cuando el arreglo tenía uno o dos elementos, ¿ya? Pero ya cuando tiene 5 elementos o 10 elementos, ya este algoritmo es mejor. Entonces lo que nos interesa es el algoritmo que es mejor para la cantidad de elementos grandes, cuando tiende a infinito la cantidad de elementos, ¿cierto? Entonces por eso es que me dice, por eso es que acá me dice, tiene que existir un n sub 0, es decir, no me interesan los n chicos, me interesa cuando a partir de un n sub 0 y hacia el infinito, todas las demás n, esta función es menor que la otra, ¿ok? Entonces, a ver, para no complicarlos tanto con teoría,
Para no complicarlo tanto con teoría, básicamente lo que pasa es que yo a la función n cuadrado la puedo multiplicar por una constante al que, al multiplicarla por una constante, va a ser mayor que esta otra función a partir de un n hacia el infinito. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir el teorema ese que les puse ahí atrás. Ahora, en la práctica, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que nosotros hacemos para calcular el orden de un algoritmo? A ver, yo digo, en este polinomio, ¿ya? ¿Cuál es el término que se está llevando todo el peso? ¿Cuál es el término que se está llevando todo el peso? Bueno, el término que se está llevando todo el peso es este de acá, porque es el que más rápido crece. Este término de acá es lineal y este término es cuadrático y este término es constante. Por lo tanto, yo me voy a quedar solamente con el término que es cuadrático. Y al término que es cuadrático, de hecho, vamos a simplificar más las cosas. Vamos a eliminar todas las constantes que están multiplicando a cada término. ¿Ya? Eliminamos las constantes y aquí vamos a poner un 1. ¿Ok? Entonces, una vez que eliminamos todas las constantes, vamos a decir, esto es n cuadrado, el que se está llevando todo el peso del polinomio, o es n, o es esta constante de acá. ¿Ya? Es n cuadrado, porque es la que crece más rápido. Por lo tanto, yo voy a desechar estas de acá y voy a decir que esa función es O de n cuadrado. ¿Ya? Esa es la manera fácil. La teoría se las expliqué. Si ustedes quieren entenderla y quieren saber cómo funcionan, igual, si no entendieron, bueno, igual pueden seguir investigando, pero es como yo se los expliqué. No hay más magia detrás de eso. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Que esta función, además de ser O de n cuadrado, también es O de n a la 3, ¿ya? Y también es O de n a la 4, ¿ok? Una función que es O de n cuadrado de n cuadrado es O de todas las funciones que crezcan más rápido que n cuadrado, ¿ya? Porque que es O de n cuadrado, ¿qué quiere decir? Que a partir de determinado n cuadrado va a ser mayor que esa función, ¿ok? O n cuadrado por una constante va a ser mayor que esa función, ¿ya? Eso es lo que quiere decir que es O de n cuadrado. Por lo tanto, si n cuadrado es mayor que esa función a partir de una n, entonces también n a la 3 y n a la 4 van a ser mayor a partir de una n, porque n a la 3 y n a la 4 son mayores que n cuadrado. Sin embargo, cuando vamos a estar hablando de O, nos va a estar interesando la O más pequeña, es decir, el n cuadrado en este caso es el que más se ajusta, el más pequeño, el que de todos los O posibles es el que más lento crece. Por ejemplo, si yo le digo, dígame qué orden tiene este algoritmo, y usted me dice, es O de n al cubo. Sí, está bien, es O de n al cubo, pero no es lo que le estoy pidiendo. Lo que le estoy pidiendo es cuál es el que más se ajusta, ¿ya? Entonces, el que más se ajusta es O de n cuadrado. Por lo tanto, la respuesta tiene que ser que el algoritmo es O de n cuadrado. Es cuadrático, ¿ya? A ver, me preguntan en el chat. Esto es más que nada para ver cómo la optimización afecta a un programa. Sí, por supuesto. Esto es, por ejemplo, a ver, es que ahora lo estamos haciendo de una manera muy básica, pero a medida que vayamos probando ejemplos, van a ver la potencia de esto. Porque esto es para, por ejemplo, si ustedes crean un algoritmo, ¿ya? Que busca un elemento en un arreglo, ustedes puedan saber ese algoritmo cuán bueno va a ser o cuán malo va a ser, sin importar, es decir, descartando la velocidad de un computador, el compilador, el lenguaje. Ustedes quieren saber el orden de ese algoritmo, ¿ya? Entonces, si el algoritmo es lineal y si el algoritmo es logarítmico, ustedes saben que es un buen algoritmo, ¿ya? Bueno, también cuadrático puede ser bueno si no hay nada mejor, ¿ya? Entonces, pero ustedes tienen que saber que si es cuadrático, para tamaños grandes no va a funcionar tan bien, se va a demorar mucho, entonces van a tener que tratar de buscar algo que sea lineal. Pero esto es para eso, es para que
no sé, ustedes digan, yo logré encontrar un algoritmo que es lineal, es ODN. Entonces, cuando ustedes dicen ODN, entonces yo digo, oh, es súper bueno, porque entonces para 1000 elementos se va a hacer alrededor de 1000 operaciones, y 1000 operaciones un computador lo hace súper rápido. Sin embargo, si es cuadrático para 1000 elementos, va a realizar 1 millón de operaciones, ¿ya? Y a medida que vaya aumentando ahí, la brecha crece mucho más, ¿ya? Entonces, la importancia de esto es para eso, ¿ya? Sí. De por qué es bueno optimizar, por supuesto. ¿Ok? Sí, porque al principio cuando ustedes estén desarrollando un software, lo que va a pasar es que van a decir, ya, voy a empezar a programar, ¿ok? Entonces necesito una estructura de datos, no sé, para almacenar, para buscar y para eliminar. Entonces, en esta estructura de datos, la eliminación, ¿qué es? ¿Es ODN o es O de 1? ¿Es constante? ¿Es constante o es lineal? ¿Ya? Es lineal. Ah, entonces si es lineal, yo voy a estar insertando siempre, me conviene que sea constante o que sea lineal, ¿ya? Entonces, esto lo van a ver en las estructuras de datos, por ejemplo, en la inserción, en la eliminación, en la búsqueda, cuando es lineal, cuando es cuadrática, ¿ok? O cuando están haciendo determinado algoritmo, eh, cuando su algoritmo es cuadrático y cuando no va a funcionar tan bien, ¿ya? Y cuando su algoritmo es lineal y va a ser más rápido. Entonces, por ejemplo, a veces cuando yo estoy ordenando, por ejemplo, la ordenación de burbuja es un algoritmo cuadrático, ¿ya? Y entonces ahí la gente dijo, oh, necesitamos buscar algo que sea mejor que cuadrático. Y entonces encontraron algoritmos que son n-log de n, ¿ya? N-log de n es un poco peor que lineal, pero es mucho mejor que n cuadrado, ¿ya? Porque n cuadrado es n por n, y n-log de n es n por log de n. Y log de n, como es menor que n, entonces n por log de n es menor que n por n. ¿Ya? Entonces, los algoritmos de ordenación que se han encontrado hasta ahora, los más rápidos, han sido n-log de n. ¿Ok? Si alguien puede ordenar un algoritmo de manera lineal, hay $1 millón esperando por usted. ¿Ya? Entonces, eso es uno de los desafíos del siglo, de hecho. Y parece que hay matemáticos que han demostrado que no es posible ordenar un arreglo en orden lineal. ¿Ya? Es decir, que solo necesita hacer una operación, o no una operación, sino una cantidad de operaciones constantes por cada elemento del arreglo. ¿Ok? Eso no se ha podido hacer. El ordenamiento burbuja es n cuadrado. Y, y el ordenamiento, por ejemplo, Quicksort y cosas así, son ordenamientos n log de n. Hasta ahora no hay nada que sea lineal. ¿Ok? Entonces, de todas maneras, eso es todo un tópico que pueden investigar y es súper interesante. Pero dejémoslo hasta acá porque no es lo que nos interesa a nosotros. ¿Ya? Pero sí, el O es para ver cuán óptimo es nuestro problema. ¿Ok? Es para ver cuán óptimo es sin ir a los detalles del conteo así exhaustivo, de esta línea, 15 líneas, 14 líneas, 13 líneas. No, no, no. No es para tener como una aproximación. No nos interesa el conteo exhaustivo porque a medida que aumente la cantidad de datos, el conteo exhaustivo va a ser más irrelevante. ¿Ya? Entonces lo que nos interesa es tener una aproximación dada una cantidad de datos súper grande. Entonces, por ejemplo, aquí hay ejemplos de órdenes de funciones. Por ejemplo, si ustedes dicen el tiempo de ejecución de mi programa es 3n más 2, eso es O de n. ¿Ok? Si es 3 de n más 3, es O de n. Aquí, fíjense la estrategia que les dije. Eliminan las constantes, ¿ya? Eliminan las constantes y se quedan con el término más relevante. ¿Cuál es el más relevante? ¿La n o el 1? La n, por lo tanto es O de n. O de n. Aquí, O de n cuadrado, como les decía, está bien, ¿ya? Pero no es representativo, ¿ok? Porque en realidad el que se está llevando el peso es O de n. Y a pesar de que n cuadrado está bien porque es más grande que O de n, a nosotros nos interesa el que más se ajusta. Por lo tanto, el que más se ajusta es O de n. Entonces, cuando le pida, esto a pesar de que es verdadero, no es la respuesta correcta, ¿ya? Porque la respuesta correcta es la que más se ajusta, ¿ok? Esto también es O de n, esto es O de n cuadrado porque el término n cuadrado es el que más se lleva representatividad acá, y en este caso, la exponencial le dije que es lo que más rápido crece, por lo tanto, acá si quitamos las constantes, ya el término 2 a la n
es el que más grande va a crecer, ¿ya? Por lo tanto, eso es O de 2 a la n, ya que es exponencial. Y acá, en este caso, es una constante, por lo tanto se dice que es O de 1. Aquí cuando yo tengo un tiempo de ejecución que no depende de n, no depende del tamaño, ya esto sea 1000, 2000, 1.000.000, lo que sea, pero que es siempre una constante, eso yo voy a decir que es O de 1, ya que es de tiempo constante. ¿Ok? Y esas son eh, eh, los diferentes tiempos de cómputo o tiempos de ejecución. Entonces, los tiempos de cómputo están el constante, el lineal, ya el cuadrático, el cúbico, el exponencial y el logarítmico. Igual está el n log de n, hay combinaciones, ya, hay combinaciones de ellos. Quizás ustedes tienen n cuadrado log de n, no tiene sentido tener n cuadrado, porque n por n cuadrado sería n al cubo, ¿ya? Entonces no tendría sentido. Como mismo no tendría sentido 1 por n cuadrado, porque 1 por n cuadrado sería n cuadrado, ¿ya? Entonces, eso. Entonces aquí también están como las funciones representadas para que ustedes vean cuáles son las que más rápido crecen. Fíjense que un exponencial, cuando el tamaño del problema está en el exponente, crece mucho más rápido que cuando el tamaño del problema está en el numerador. ¿Ya? Igual la cuadrática no está puesta acá, pero la cuadrática crece más lento que esta otra. ¿Ya? Entonces, bueno, de hecho, la cuadrática es un caso especial de esta. La cuadrática es el caso donde esta función c vale 2. ¿Ok? Entonces, generalmente, este es el mejor tiempo de ejecución. Si le da eso, olvídese de eso. Ahora, casi nunca da este tiempo de ejecución. ¿Ya? Otro tiempo de ejecución que es muy bueno es este que es log de n. ¿Ya? Otro que también es bueno es n. Y un tiempo de ejecución que ya no es tan bueno y que se va a demorar es este de acá, n log de n. Ahora, ¿qué sucede? Hay algoritmos que no hay manera de bajarlo de n log de n, como el ordenamiento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, y eso es súper bueno. A ver, muchas veces uno en la cabeza ya sabe determinados algoritmos cuál es el orden que tiene. Por ejemplo, yo sé que el ordenamiento es n log de n, el máximo es O de n, ¿ya? Porque es el peor caso. El buscar un elemento es O de n, en el peor caso que esté desordenado y todo, ¿ya? Entonces, después, si usted está haciendo un software y usted dice, yo necesito ordenar los elementos, ¿me conviene ordenarlo o no? Si yo los ordeno, entonces estoy consumiendo un tiempo igual a este de acá. Por lo tanto, quizás no me conviene ordenarlo si después yo voy a necesitar solamente un ODN. ¿Ya? Ahora, si después el procesamiento que voy a hacer cuadrático, da lo mismo si lo ordeno. ¿Ya? Porque ya cuando yo lo ordeno, no se va a llevar tanto tiempo comparado con un cuadrático. ¿Ya? Claro, mientras menos tiempo, mejor. Es decir, mientras más para abajo estamos acá, mejor, más rápido va a correr el algoritmo. ¿Ok? Entonces, igual tengan en cuenta eso. Búsqueda binaria, log de n. Búsqueda de un elemento normal, O de n. Máximo, O de n. Ordenamiento, n log de n. ¿Ya? Y esto es súper útil para qué? Para cuando ustedes estén haciendo el software, vean cada pedacito cuánto se va a ir llevando. ¿Ya? Y a veces no van a tener que hacer el conteo. Sí, porque a veces ustedes dicen, no, mi algoritmo es lineal. Y están llamando a la librería STD de C++ y están ordenando el arreglo. La librería de STD C++, a pesar de que está optimizada y es súper rápida, igual es n log de n. ¿Ok? Entonces, por detrás, cuando crezca demasiado ese arreglo, a pesar de que está súper optimizada, igual se va a demorar harto. ¿Ya? Entonces, ojo, a pesar de que su algoritmo es lineal, si están llevando la ordenación dentro de un algoritmo lineal, su algoritmo es n por n log de n. ¿Ya? Porque están llamando la ordenación por cada uno de los elementos. Ahora, si llaman la ordenación y después hacen su algoritmo sobre cada uno de los elementos y la ordenación la hacen una sola vez, entonces sería n log de n más n. ¿Ya? Y n log de n más n es n log de n. ¿Ok? Ahí, de todas maneras, ahí vamos a empezar a ver ejemplos.
¿Ya? Entonces, ya saben, pseudocódigo, definimos el OA, contamos mejor y peor caso y después calculamos el O para el mejor y el peor caso. ¿Ok? Entonces, ejercicios, ejemplo de lo que pueden hacer es lo siguiente. Buscar la posición en la que se encuentra el valor X en el arreglo desordenado A y buscar el mayor valor en el arreglo A de tamaño N. Este de acá lo tenemos casi listo, entonces terminémoslo. Ya, acá el mejor caso va a ser O de 1, ¿ya? Y el peor caso va a ser O de N, ¿ya? Y ese ejercicio se responde así. ¿Ya? Ustedes ponen un pseudocódigo, ponen el OA, después mejor caso, cuál es el tiempo de ejecución del mejor caso, por supuesto la aproximación o de cuánto, si es lineal, constante, y el peor caso, si es lineal o constante. ¿Ya? Ahora, lo que les decía acá es, por ejemplo, aquí les voy a dar algo un poquito más complicado. Imagínense que, para mí, ¿qué es mejor hacer acá? En este arreglo, ¿qué me conviene más? ¿Buscar un elemento así desordenado o ordenar y después buscar? ¿Qué creen ustedes? ¿Ordenar y después buscar o simplemente buscar un elemento de manera ordenada? Y me dicen ordenar y búsqueda binaria. A ver, si yo hago una búsqueda binaria, entonces lo que voy a hacer acá es, a ver, el otro pseudocódigo sería, le voy a poner un nombre al arreglo para poder referirme a él en el pseudocódigo, ya. Entonces, el otro pseudocódigo sería ordenar R, ya, y búsqueda binaria R. ¿Ok? A ver, ordenar, yo no les voy a hacer el pseudocódigo aquí ahora de un algoritmo de ordenación, pero créanme por ahora de que ordenar es O de N logaritmo de N. ¿Ya? Ese es el O del ordenamiento más rápido que hay. Ahora, si ustedes lo implementan desde cero, por eso lo mejor es que utilicen librerías de C++ para ordenar y no lo implementen desde cero. Porque si ustedes lo implementan desde cero, lo más probable es que ocupen el ordenamiento burbuja, y el ordenamiento burbuja es n por n, es n cuadrado, ¿ok? Entonces es mejor utilizar n log de n. Y la búsqueda binaria, ya, la búsqueda binaria, aquí se los voy a poner completo para ir acostumbrándonos a la notación. ¿Ya? El tiempo de ejecución del ordenar va a ser n log de n, y el tiempo de ejecución de la búsqueda binaria va a ser igual a log de n. Ya, el tiempo de ejecución de la búsqueda binaria va a ser igual a log de n, porque la búsqueda binaria va a dividir a la mitad, ¿ya? Entonces va a descartar la mitad. Es decir, a ver, para que me entiendan qué quiere decir que es log de n. Si yo tengo dos elementos, la búsqueda binaria solamente va a necesitar hacer una comparación. Si tengo 4, va a necesitar hacer dos comparaciones. Si tengo 8, va a necesitar hacer 3 comparaciones. Si tengo 16, va a necesitar hacer 4 comparaciones. Si tengo 32 elementos, va a necesitar hacer 5 comparaciones. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? La cantidad de comparaciones es igual al logaritmo en base 2 de la cantidad de elementos que yo tengo. ¿Ok? Por eso es que la cantidad de comparaciones, decimos que este algoritmo es O de log de n. ¿Ok? Porque la cantidad de comparaciones, es decir, la cantidad de veces que se ejecuta el OA, es logarítmico en base a la cantidad de elementos que tengo. ¿Ok? Entonces, si yo digo ordenar, es decir, mi algoritmo lo que hace es ordenar y buscar. Entonces, el tiempo total de mi algoritmo ya va a ser igual a el tiempo que se demora en ordenar
más el tiempo que se demora en buscar. Entonces, TDN. ¿Cuál de estos dos órdenes crece más rápido? ¿Este o este? ¿Cuál de estos dos órdenes crece más rápido? Este, ¿cierto? Entonces, como este crece más rápido, este va a ser el que se va a llevar el orden de mi algoritmo. Entonces, por lo tanto, si yo hago esto y yo tengo un orden n log de n, y aquí tengo un orden n, el orden total de mi algoritmo va a ser n log de n, porque va a ser el más grande. Cuando tienda a infinito la cosa, este va a ser el que se va a llevar todo el tiempo de ejecución. Y este de acá se va a hacer insignificante. ¿Ok? Entonces, por eso es que yo digo n log de n. ¿Ok? Hasta ahí estamos todo bien. Entonces, este, es decir, ordenar y hacer una búsqueda binaria va a ser peor que buscar simplemente un arreglo que esté desordenado. Pero, si yo tengo que hacer constantemente búsquedas, ¿cierto? Es decir, yo tengo que hacer constantemente búsquedas, yo, este de acá, ¿cuántas veces lo voy a ejecutar? Una sola vez, ¿cierto? Una sola vez. Y entonces, este de acá, yo lo voy a ejecutar por min. Es decir, cada vez que yo quiera ejecutar una búsqueda, a lo mejor voy a poner por cada elemento que se quiera buscar. ¿Ya? Es decir, lo que estoy haciendo es, este aquí no me convence mucho. Voy a hacer mejor así, for elemento buscado. Ya, for elemento buscado. Y entonces aquí, a ver, for elemento buscado, hago la búsqueda de ese elemento. Fíjese que ya esto no va a ser tan log de n. ¿Por qué? Porque igual aquí hay un for. Es decir, los elementos buscados, ¿cuántos elementos buscados yo quiero hacer? Por ejemplo, voy a querer buscar m elementos, por decir algo. Entonces, este algoritmo va a ejecutar log de n por cada elemento que quiera buscar. Es decir, por m elementos. Cada elemento va a ejecutar un log de n. El elemento 0, después el 1, después el 2, y así hasta el elemento m. Por lo tanto, el O log de n se va a ejecutar m veces. Por lo tanto, el O total de este algoritmo ya va a ser igual. El tiempo de ejecución total de este algoritmo va a ser igual a O a m veces por O del logaritmo de n. ¿Ya? Y este m es igual que si yo lo pasara para acá adentro. Es decir, esto va a ser así. ¿Ya? Entonces aquí yo pongo m por esto que está acá. Ahora imagínense que este de acá, en vez de buscar un elemento, va a buscar m elementos. Entonces lo mismo, for elemento buscado, ¿ya? Por cada elemento buscado, yo quiero buscar ese elemento en el arreglo. Entonces ya el O del peor caso ya no va a ser O de n, sino que va a ser O de m por n, donde m va a ser la cantidad de elementos que yo quiero buscar y n va a ser la cantidad de elementos que tiene el arreglo, ¿ok? Por lo tanto, entonces aquí ahora yo estoy comparando m por n con esto de acá, ¿ya?
Entonces, fíjense, ¿cuál va a ser la O de este algoritmo? ¿Cuál va a ser la O de este algoritmo? Bueno, va a ser esta, en caso de que la cantidad de elementos del arreglo sea mayor que la cantidad de elementos que yo quiero buscar, o esta, en caso de que m sea mayor que n. ¿Ya? Entonces va a ser algo así como el máximo entre n, m, ¿ya? Por logaritmo de n. Fíjense que ahora este orden, a ver, no sé si les queda claro, pero este orden es mucho más rápido que este otro, ¿ya? Porque este otro lo que yo estoy haciendo es multiplicando m por n, ¿ya? Es tomando una cantidad y ampliándola mucho más. Aquí, sin embargo, yo estoy tomando el máximo de ellos dos, nomás, y lo estoy multiplicando por el logaritmo de n, ¿ok? Entonces es mucho más rápido. Moraleja de esto. Si ustedes van a buscar una sola vez y no se quieren preocupar más, este es su algoritmo. Sin embargo, si durante su sistema usted quiere buscar muchas veces, ya yo les recomiendo que guarden los datos ordenados. Es decir, que ordenen en un principio y se despreocupen de todo lo demás. Y después, cada vez que quieran utilizar un elemento, hagan una búsqueda binaria, ¿ya? Bueno, igual es un poquito más complejo, ¿ya? Este ejemplo que les puse igual es un poquito más complejo, pero a medida que vayan haciendo ejercicios, se van a dar cuenta que no es tan complicado y es cuestión de tomarles práctica, ¿ya? Entonces, son las 1:07, el turno se los acaba a las 1:10, entonces voy a aprovechar este último tiempo para contarles lo que nos falta. Ya, les voy a subir al Educa ejercicios para que ustedes puedan resolver, ¿ya? Ejercicios para que ustedes puedan resolver y les voy a enviar también la prueba corta del semestre pasado, ¿ok? Entonces, la semana que viene vamos a hacer una prueba corta de esto, de complejidad de algoritmos. Les vamos a dar unos determinados algoritmos y usted tiene que elegir, es decir, usted tiene que hallar el OA, el mejor caso, el tiempo de ejecución para el mejor caso, el peor caso, tiempo de ejecución para el peor caso y cuál es el orden de cada uno de esos tiempos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a venir en la prueba corta. Yo les voy a subir una prueba corta que les exige exactamente lo mismo, pero para otros ejercicios, por supuesto, que fue lo que se hizo, parece que el año pasado o el antes pasado. Entonces les voy a subir esa prueba corta para que ustedes tengan una guía. Acá de todas maneras, a ver, no sé si la tengo abierta ahora. Déjenme abrirle un segundo para que la vean. Oye, igual se me está demorando harto el computador en abrir un PDF, no sé por qué. Debe estar la memoria RAM sobresaturada. Ya chicos, igual ustedes solos, a ver, igual ustedes solos pueden tratar de resolver este de acá, ¿ok? Buscar el máximo de un arreglo, para que vayan con algo sencillo, porque esto igual es sencillo como el de arriba. Traten de hacer ese, ¿ya? Después, eh, esta es la prueba corta del año pasado, ¿ok? Es decir, si se tiene esto yo lo voy a subir al Educa. Si se tiene un arreglo A de tamaño N, se debe verificar si el arreglo está ordenado de mayor a menor, ¿ya? Debe imprimir sí si está ordenado y no si no está ordenado, ¿ya? Aquí hay un pseudo código, ustedes tienen que decir, esta es la solución, por supuesto. Ustedes tienen que decir cuál es el OA que van a elegir, cuál es el mejor caso para ese OA, cuál es el peor caso para ese OA, ¿ya? Y cuál es la complejidad para el mejor y el peor caso. ¿Ok? Entonces ahí hay eh, conteo de instrucciones. Y acá este es el segundo ejercicio que es dado una matriz, buscar elementos solamente en estas casillas, ¿ya? Las que están en la posición 3, 4, esta y esta, ¿ya? Es decir, las que dan módulos 2 y 3 con 4, ¿ya? Las que dejan resto 2 y 3 con 4. Entonces ahí vean el pseudocódigo, vean cómo se resuelve y más o menos esto es lo que les vamos
a pedir en la prueba corta. ¿Ok? Y por último, y ahora sí. A ver, se quedó pegado por alguna razón. Voy a cerrar. Bueno, chicos, a ver, no sé por qué. Por alguna razón se me quedó pegado el PDF. Pero esta clase igual se las voy a subir al Educa. Es decir, les voy a subir también lo que es este documento, se los voy a subir al Educa. ¿Ya? Entonces, ya. Lo último que les quiero decir antes que se vayan, antes que terminemos la clase, es estas fórmulas de acá. Porque ahora ustedes lo que van a hacer es contar instrucciones. Por lo tanto, muchas veces ustedes van a estar sumando determinadas, van a decir, esta instrucción se ejecuta 5 veces la primera vez, 6 veces la segunda vez, y entonces van a tener que estar sumando. ¿Ok? Entonces, estas son fórmulas que les permiten determinadas sumas, convertirlas a sumatorias más pequeñas para que ustedes puedan calcular después el orden de sus algoritmos. Por ejemplo, cuando ustedes están sumando todo desde 1 hasta n, ¿ya? Esto se ve mucho en lo que es la ordenación. Cuando ustedes están sumando mucho, están sumando desde 1 hasta n, esos elementos son igual a, es decir, esa suma es igual a un medio de n por n más 1. Así se puede resumir esta sumatoria de acá. ¿Ok? Si están haciendo una sumatoria desde S, es decir, desde cualquier número hasta otro número final, ¿ok? Y tienen una constante delante que está multiplicando a esa función, esa constante la pueden sacar de la sumatoria, ¿ok? Eso es lo que me dice esta línea de acá, que la constante puede salir de la sumatoria. Y si están sumando un mismo valor, es decir, una constante desde m hasta n, es decir, en un intervalo continuo, entonces eso es igual a la constante por el final del intervalo menos el inicio del intervalo más 1. ¿Ok? Y eso es lo que pueden utilizar para hacer conteos de instrucciones. ¿Ok, chicos? Entonces esto es útil que recuerden estas fórmulas quizás o que las tengan a mano para cuando estén haciendo conteos de instrucciones. ¿Ok? Porque cuando estén haciendo conteos de instrucciones muchas veces les van a salir estas sumatorias, entonces para que puedan llevarlas a estas maneras más resumidas. ¿Ok? Entonces, hasta ahora me voy a quedar en el chat atendiendo consultas, lo vamos a dejar acá. Entonces, nos vemos en la próxima clase, nos vemos la semana que viene. Chao, chao, que esté muy bien.